¿Imaginas que una de las ciudades más importantes de la historia, fundada por el conquistador más grande que el mundo ha conocido, haya estado oculta bajo la arena del desierto por más de 1000 años? ¿Y si te dijera que lo que creíamos saber de Alejandro Magno y su imperio está a punto de cambiar para siempre? Durante siglos, la leyenda de Alejandro Magno ha cautivado a historiadores y aventureros por igual. Su vida fue un meteoro que cruzó el cielo, dejando una estela de conquistas y fundando ciudades que, en muchos casos, se perdieron en la inmensidad del tiempo y la geografía. Pero ahora, un hallazgo que desafía toda expectativa ha sacudido el mundo de la arqueología. No estamos hablando de un pequeño asentamiento, sino de una metrópolis entera, una Alejandría perdida, que emerge de las arenas del desierto para reescribir una parte fundamental de nuestra historia. Este descubrimiento no es solo importante por su tamaño, sino por lo que nos revela sobre la visión, la ambición y el legado duradero del joven rey macedonio. Prepárense, porque lo que vamos a desenterrar hoy va mucho más allá de unos cuantos ladrillos antiguos. Alejandro Magno, un hombre que a los 30 años ya había forjado uno de los imperios más vastos de la historia, no solo era un guerrero, sino también un urbanista. Se dice que fundó más de 70 ciudades durante sus campañas, muchas de ellas llamadas Alejandría, con la intención de expandir la cultura griega y solidificar su dominio. Desde la famosa Alejandría de Egipto, con su faro y su biblioteca, hasta otras menos conocidas en Asia Central, estas ciudades eran faros de civilización en tierras lejanas. Sin embargo, la mayoría de ellas se perdieron, engullidas por el desierto, la vegetación o el olvido. Los arqueólogos han pasado décadas buscando estas huellas perdidas, a menudo con la esperanza de encontrar algo más que fragmentos. Y es que el sueño de desenterrar una Alejandría completa, intacta, era considerado casi una fantasía. Imagina un vasto mar de arena, implacable y silencioso, bajo el sol abrasador de una región que pocos se atreven a explorar a fondo. En un punto remoto de este desierto, donde solo los vientos y las dunas parecen marcar el paso del tiempo, se encontraba el epicentro de este asombroso hallazgo. No fue un descubrimiento fortuito por parte de un beduino que tropezó con una ruina, como a menudo nos gusta imaginar. Fue el resultado de una meticulosa investigación combinando tecnología moderna con el conocimiento ancestral. La primera pista vino de unas anomalías detectadas por satélite, patrones geométricos inusuales bajo la superficie, demasiado regulares para ser formaciones naturales. Luego, la paciencia y el conocimiento de las tradiciones locales fueron claves. Se escucharon historias, susurradas de generación en generación, sobre una ciudad de los gigantes o un lugar donde las piedras hablan en medio de la nada. Estos relatos, a menudo descartados como simples leyendas, guiaron a un equipo de arqueólogos intrépidos a la zona. El desafío era enorme. Las temperaturas extremas, la falta de agua y la inmensidad del desierto hacían que cada día de excavación fuera una batalla. Sin embargo, la persistencia dio sus frutos. Las primeras pruebas con georradares confirmaron lo que las imágenes satelitales sugerían: había estructuras masivas enterradas. Lo que comenzó como la excavación de un pequeño muro, se transformó rápidamente en la revelación de un trazado urbano impresionante. Las primeras piezas de cerámica y monedas que emergieron de la arena llevaban la inconfundible marca helenística, confirmando una antigüedad que se remontaba a la época de Alejandro. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, tras meses de arduo trabajo, se desenterró un cartel de piedra con una inscripción casi ilegible, que una vez restaurada, no dejó lugar a dudas: Alejandría, seguido de una fecha que coincidía con el periodo de campañas de Alejandro. Lo que encontraron no era solo un campamento o una fortaleza, era una ciudad en toda regla. Calles perfectamente trazadas en una cuadrícula hipodámica, como las de Pérgamo o Priene, típicas del urbanismo griego. Se identificaron los restos de un ágora, el centro de la vida pública y comercial, rodeado de lo que debieron ser tiendas y edificios administrativos. Había evidencias de un teatro, un elemento esencial en cualquier ciudad griega, donde se representaban tragedias y comedias para la élite y el pueblo. Y quizás lo más impresionante, los restos de un imponente templo, probablemente dedicado a una deidad griega, aunque también se han encontrado indicios de sincretismo con cultos locales, mostrando cómo la cultura helénica se adaptaba y mezclaba con las tradiciones de las tierras conquistadas. La ciudad no era un simple puesto militar, sino un vibrante centro cultural y económico. Se han encontrado cientos de miles de artefactos, joyas, herramientas, armas, estatuillas, y lo más valioso para los historiadores, tablillas con inscripciones que arrojan luz sobre la vida cotidiana, la administración y la relación de esta ciudad con el resto del imperio.
Una de las inscripciones más emocionantes es una carta de un gobernador local a uno de los generales de Alejandro, pidiendo suministros y describiendo la vida en la frontera del imperio. Esto nos da una ventana directa a cómo era la vida en estos puestos avanzados, cómo se sentían los griegos exiliados y cómo interactuaban con las poblaciones locales. Este nivel de detalle en los hallazgos es lo que hace de esta Alejandría no solo un descubrimiento arqueológico, sino una cápsula del tiempo, una oportunidad única para entender el corazón del imperio de Alejandro. Esta ciudad fue un crisol de culturas. Junto a las cerámicas griegas han aparecido objetos de origen persa, egipcio e incluso indio, lo que confirma su papel como un importante nudo comercial en las rutas que conectaban Oriente y Occidente. Se han desenterrado sistemas de irrigación avanzados, evidencia de una ingeniería sofisticada para mantener una población numerosa en un ambiente tan hostil. Los muros de la ciudad, de un grosor considerable, sugieren que no solo era un centro cultural, sino también un punto estratégico, diseñado para proteger las rutas comerciales y las fronteras del imperio. Lo más intrigante es que la ciudad parece haber sido abandonada de forma relativamente abrupta, no por una conquista violenta, sino quizás por cambios climáticos, el agotamiento de recursos o el declive del imperio macedonio tras la muerte de Alejandro. Es como si sus habitantes simplemente se hubieran marchado un día, dejando todo atrás para que la arena lo cubriera y lo preservara para el futuro. La revelación de esta Alejandría perdida tiene un impacto inmenso. No solo añade un capítulo más a la ya fascinante historia de Alejandro Magno, sino que redefine nuestra comprensión de su estrategia urbanística y la extensión real de su influencia. Nos permite ver más allá de las batallas y los grandes generales, para entender cómo era la vida en las ciudades que fundó, cómo la cultura griega se difundió y se transformó, y cómo estas metrópolis sirvieron como los cimientos de futuros imperios. Es un recordatorio poderoso de que la historia no es estática, que siempre hay más por descubrir, y que incluso las figuras más estudiadas guardan secretos bajo el polvo del tiempo. El desierto, ese gran guardián silencioso, ha entregado uno de los tesoros más grandes de la antigüedad, obligándonos a revisar los mapas y reescribir los libros de historia. Este hallazgo es una prueba de que aún queda mucho por aprender del pasado. Nos invita a maravillarnos con la escala de la ambición humana y la resiliencia de la historia para resurgir, incluso después de más de un milenio de silencio.